Los oyentes eran griegos, hombres de Atenas, considerados hombres muy cultos, especialmente los filósofos. Habían muchos filósofos allí. Estaban, por ejemplo, los epicúreos, que creían que el placer es el único objetivo intrínseco para la felicidad. Estaban también los estoicos, que creían que todo funcionaba en el universo por causa y efecto, y que el hombre nada podía cambiar y nada podía hacer, solo su pensamiento. En aquel monte, amados hermanos, en Atenas, había grandes estatuas. Era un paisaje extraordinario. Habían grandes estatuas y pequeños edificios religiosos. Es más, de las ruinas que quedan hoy día, que están esparcidas, dicen ser una maravilla de arte. Así que miren ustedes qué lugar ese. Quizás nunca en la historia se encontraron juntos semejante hombre como el apóstol Pablo y hombres, una audiencia así de hombres de diferentes filosofías, de tantas clases de filosofía. Así que era un cuadro único, interesante, raro, si se puede decir. Ahora, la pregunta es cómo Pablo utilizó ese momento, esa ocasión. ¿Qué fue lo que dijo él a esta audiencia, que quizás lo veía a él como un hombre de presencia corporal débil, y ante todos estos griegos intelectuales de aquella época? Pues señores, simplemente les digo que el hombre se levantó allí con valor, valientemente, hablando de la unidad del Dios vivo y verdadero. Claro que muchos se enfatizan en ese como lema, ¿no? Y creo que él utilizó, es decir, para romper el hielo, para entrar en la conversación, el hecho de que vio que tenían un letrero que decía al Dios desconocido, uno de esos grupos que adoraban también al Dios, en este caso desconocido, y usó esa situación para romper el hielo y entrar. Pero la realidad es que predicó que solamente hay un Dios, el creador del cielo y del universo, y no muchas deidades como pensaban estas personas, estos griegos. Les habló de un Dios que no necesitaba templos creados por hombres y que no podía ser representado por ninguna imagen hecha de madera, de oro, o de piedra, de cualquier material. Ahora, el apóstol se levanta allí en aquel magnífico areópago, posiblemente ante algunas de estas estatuas esplendorosas como la de Minerva, y allí confrontó a aquella refinada audiencia llena de filosofías, pero con una gran ignorancia de lo que era adorar al verdadero Dios. Y les habla de la idolatría. Esto a veces requiere valor, hablar de estas cosas ante gente que tienen ideas opuestas. Les habló del juicio venidero. No muchos hablan de esto hoy en día. No. Les habló acerca de una resurrección venidera, de la necesidad absoluta del arrepentimiento para salvación. Y si esto fuera poco, les dijo a estos orgullosos hombres, simplemente les dijo a ellos que no se creyeran superiores a los demás, como ellos vanamente se suponían, ¿no? Y saben cómo se los dijo, ¿no? Ahí está. De una sangre ha hecho, ¿quién? Dios, todo linaje de los hombres. Les estaba diciendo que no hay diferencia entre los hombres en cuanto a la naturaleza humana, pecadora, en cuanto a las necesidades que tenemos, espirituales, emocionales,
no hay diferencia en cuanto a la obligación que tenemos delante del verdadero Dios. No importa quién sea, es igual para todos. Y primero en esta mañana, hermanos, vamos a mirar el hecho. Miren, el relato que hace la Biblia acerca del origen del hombre en el libro de Génesis es que todos venimos de una misma sangre. Millones de seres humanos dispersos por todo el mundo, descendemos todos de Adán y de Eva. Y no importa quién eres, de dónde vienes, todos, reyes y pueblos, ricos y pobres, cultos, incultos, príncipes, obreros, los de buen parecido y los de mal parecido, todos venimos de la misma sangre. O sea, miramos atrás las genealogías, más de 6,000 años, ¿no? Pero de un solo hombre y de una sola mujer. Es cierto que a lo largo de los años, de los siglos, se ha desarrollado gradualmente, hermanos, una inmensa variedad de razas. Eso lo sabemos, ¿no? Y esto se debe a los climas cálidos y fríos que han afectado el color de la piel y bueno, las particulares físicas de las naciones. Pero también los alimentos en las regiones a través de los siglos han formado los diferentes tipos de sangre, la sangre A, la sangre B. Y cuando uno estudia estas cosas, aprende que mientras más uno coma de los alimentos que formaron la sangre que uno tiene, pues más saludable uno puede vivir. Las diferencias también de civilizaciones, hermanos, y las culturas produjeron pues diferentes hábitos, diferentes conductas y hasta distintos conocimientos. Miren cuánta variedad hay a través del globo terrestre. Pero también es correcto decir que algunos de los hijos de Adán se han degradado mucho a través de los siglos, mientras que otros han ascendido y han mejorado. Pero el hecho principal, hermanos, sigue siendo el mismo. Es decir, la historia escrita por Moisés es cierta. Todos los moradores, no importa si de Europa, si de Asia, si de África, si de las Américas, todos tenemos el mismo origen de Adán y Eva, es decir, de una sangre, mis queridos hermanos. Así que insistimos en esta frase en la mañana de hoy y también insistimos en la inspiración entera y la autoridad divina del libro de Génesis, porque vivimos, hermanos, en una época todavía en que, porque esto siempre ha existido, pero a pesar de que tenemos tantas religiones y tanto supuesto cristianismo, abunda el escepticismo y abunda la incredulidad. Es más, brillantes profesores de universidades y conferencistas vierten su desprecio al Antiguo Testamento y sobre todo al libro de Génesis. Hermanos, el problema no es que Dios no haya hablado, el problema es el hombre que no oye, porque está ciego espiritualmente. Se nos dice a menudo que los contenidos del Génesis, del honorable documento, divino documento, no deben leerse como hechos históricos reales, sino como fábulas, como ficciones. Dicen que no debemos suponer que Adán y Eva fueron el único hombre y la única mujer creados originalmente y que toda la humanidad nació y que haya nacido de esa pareja. Dicen que más bien debemos de creer que comenzó a existir distintas razas de seres humanos en diversas partes del globo, en diferentes épocas, sin relación alguna entre sí. En resumen, hermanos, se nos informa que la historia de la primera mitad, eso es lo que están tratando de decir, que la primera mitad del Génesis es mero cuento oriental, y cuentos agradables, pero que no son verdades absolutas. Pero hermanos,
nosotros que hemos conocido la palabra de Dios, hemos conocido a nuestro grande Dios que se nos ha revelado a través de ella, nos mantenemos firmes en las sendas antiguas de la fe. Y de ahí no nos salimos. En todas las sagradas escrituras respecto al origen del hombre, mis queridos hermanos, hay abundantes pruebas de que es cierto. Por ejemplo, que Moisés lo que escribió era cierto, y más bien ellos equivocados. Todos descendemos de un padre caído, de una sangre. Sería difícil no creer, porque sería fácil mostrar que las demás viejas tradiciones de las naciones en todas partes o por todas partes en el mundo, mis queridos hermanos, confirman precisamente y de manera extraordinaria el relato de Moisés en cualquier parte del mundo. La historia de la primera pareja, la serpiente, la caída del hombre, la historia del arca del diluvio. Todo esto, hermanos, de una manera o de otra, están en todos los lugares del mundo habitado. No es coincidencia, eso no es coincidencia, pero la prueba más contundente, ¿saben cuál es? ¿Saben cuál es la prueba más contundente? Yo sé que ustedes lo saben. La prueba más contundente de nuestro origen y de esa primera mitad del Génesis y de la caída del hombre, hermanos, se encuentra en la dolorosa uniformidad de la naturaleza moral del hombre. El hombre es pecador. ¿Y quién puede negar eso? Allí está, mis queridos hermanos, la evidencia más grande. No importa de qué color sea su piel, no importa la educación que usted haya tenido, somos pecadores por naturaleza. Vaya usted a cualquier parte del mundo, haga un examen, una encuesta, un estudio, y observe a los hombres y a las mujeres de distintos países. No importa donde usted vaya ahí al centro de África, al centro de Asia o China, o vaya a la más remota isla del Pacífico, Océano Pacífico. Usted va a ver que el resultado de su investigación es que los hombres siguen siendo hombres, las mujeres siguen siendo mujeres, pecadores. Es decir, verás la naturaleza moral de la raza humana exactamente la misma. Descubrirás que en todas partes los hombres y las mujeres son naturalmente malvados, corruptos, egoístas, engañosos, son impíos, siervos de sus propios apetitos y deseos y pasiones. Y sepas que nada puede explicarlo de manera razonable, excepto Génesis. Esa primera mitad de Génesis lo explica muy bien, mis queridos hermanos. Miren, si miramos nada más que aquí en la Florida, por decir algún ejemplo, en el año 23, el año pasado, hubieron 83,000 abortos de niños saludables. Hermano, esto como que la gente lo ven como que no pasó nada. ¿Saben lo que eso significa? Que hemos asesinado a 83,000, como si hubiera sido una guerra contra otro país, a 83,000 vidas inocentes. Y nada pasa. ¿A qué se debe eso? Si no es al pecado del hombre. Hermanos, la FBI declaró que en el año 22 hubieron 11 millones de crímenes en Estados Unidos. Me supongo que un poquito más ahora. Yo no sé, contar que un millón. Si fuera 100,000 parecía demasiado. 11 millones, usted puede contar 11 millones. A no ser que usted tenga 11 millones de dólares. Voy a decir, sí, pastor, yo sé lo que es 11 millones. Hermanos,
de asesinatos y de crímenes, ¿no? 68,000 robos, casi nada, ¿no? Hermanos, ¿cuántos divorcios? ¿Cuántos problemas de matrimonios? ¿Cuántas personas en el alcoholismo? ¿Cuántas personas en las drogas? Y si vamos a ir más allá, a donde el hombre no ve, pero Dios ve, a los pensamientos y las intenciones del corazón. Somos lo que somos moralmente porque hemos nacido de un solo Padre y, hermanos, participamos de su naturaleza. No lo podemos negar. Esa es la evidencia más clara que hay. Moisés está en lo cierto. Todos somos de una sangre. Hermanos, si a alguno le queda dudas, ¿cómo justificamos la continua confirmación de parte de nuestro Señor Jesucristo y de los apóstoles acerca del Génesis? No se puede ignorar, hermanos, está claro en el Nuevo Testamento que se menciona la creación, se menciona la serpiente, se menciona la caída, se menciona a Caín, se menciona a Abel, a Enoc, a Noé, el diluvio, el arca, a Abraham, a Lot, se menciona Sodoma y Gomorra, se menciona a Isaac, Jacob, a Esaú, como reales, cosas reales históricas, como personajes o personas históricas. Es decir, sí, hermanos, somos de una raza y estamos en un mundo caído a causa del pecado. Se nos conduce a una sola conclusión. No veo alternativa alguna. Si usted renuncia al Antiguo Testamento, también tienes que ver o debes de renunciar al Nuevo Testamento. Y el Antiguo Testamento es incompleto sin el Nuevo. Así que no hay términos medios entre lo que es la incredulidad o el no creer en cuanto a los relatos sobrenaturales del Génesis y la incredulidad también en el Evangelio del Nuevo Testamento. Es decir, si no puedes creer en Moisés, no deberías confiar en Jesucristo. Y ciertamente ellos creyeron en Moisés. Mantengámonos, hermanos, firmes en los viejos cimientos y no dejemos por nada que estas teorías modernas nos causen dudas. Nos movemos al segundo punto, que es la doctrina. Hay quienes dicen que la doctrina no es importante. ¿Ustedes creen que es importante? Hay quienes dicen, no, el Evangelio, pero la doctrina no es importante porque la doctrina divide mucho a la gente y hay tantas denominaciones y todo. Y yo digo, sí, la doctrina divide porque divide entre la verdad y la falsedad. Y es nuestra responsabilidad buscar la verdad, estudiarla, conocerla. En este caso estamos hablando sobre la doctrina de la sangre en la Biblia. Y hermanos, y si nosotros somos todos de una sangre, entonces, fíjense, aquí viene el asunto importante, es que necesitamos realmente el único e idéntico remedio para la gran enfermedad del hombre, que es el pecado en la sangre. La enfermedad a la que me refiero es, hermano, el pecado. El pecado, es decir, lo heredamos de nuestro padre Adán y Eva. Somos pecadores por naturaleza y después, porque somos pecadores por naturaleza, por elección. Nacemos con el pecado. Seamos de alta clase, seamos pobres, seamos incultos, ricos, pobres, religiosos o no religiosos, todos venimos de Adán, el Adán caído, y con su sangre en nuestras venas, señores. El pecado es una enfermedad. ¿Sabía usted esto? ¿Estamos conscientes que el pecado es la más terrible enfermedad del hombre? Ella crece cuando crecemos, se fortalece cuando nos fortalecemos físicamente, o vamos creciendo, ¿no? Miren, a menos que nos curemos antes de morir, a menos que nos curemos de esa enfermedad antes de morir,
nos llevará a la muerte eterna. Entonces, hermanos, ¿cuál es el único remedio? ¿Cuál es el único remedio a esta enfermedad que nos limpia de la culpa del pecado? ¿Qué es lo que puede traernos paz al alma? ¿Qué realmente nos puede capacitar para caminar con Dios? Solo hay un remedio. Solo hay un remedio para esta enfermedad universal. Y hermanos, el remedio es la sangre de Cristo. La sangre de Cristo. ¿Cuántos dicen amén a esto? No, le debemos a la sangre de Adán el pecado y nuestra letal dolencia espiritual. Pero hay salvación en Cristo por su preciosa sangre. Cuando hablo de la sangre de Cristo también, hermanos, no le estoy hablando de la sangre material, biológica que cayó allí en la tierra y aquello desapareció posiblemente con la lluvia, de la sangre que quizás salpicó a los soldados que estaban alrededor. Hermanos, le estoy hablando de esa sangre que da vida en Cristo Jesús para salvación eterna. Y claro, la sangre biológica se derramó y Él murió y trajo la muerte, pero realmente lo que estaba ocurriendo en lo espiritual estaba tomando nuestro lugar de la eternidad, en una condenación para siempre. Y hermanos, si esta sangre tuviera en lo físico, en lo biológico, si tuviera, vamos a decir, ese poder que algunos dicen, como dicen que en la copa de la comunión está la sangre del Señor Jesucristo, como dicen sacrilegiamente, ¿no? Que la tocan con los labios, la ingieren, pues entonces hay un poder, hay una obra mágica espiritual. Pero realmente esa sangre, en lo biológico, nada significa realmente. Cuando hablo de la sangre de Cristo, hablo como la cura para nuestra mortal dolencia que hemos heredado por Adán. Me refiero a la sangre de vida que derramó nuestro Señor Jesucristo para redención en la cruz del Calvario. Fue el sacrificio vicario, fue el sacrificio para quitar nuestras culpas, para quitar el poder del pecado y las consecuencias del pecado. Así que hablamos de la única medicina como remedio a través de la obra de la cruz. Ese es el gran secreto de la salvación. Esa sangre de Cristo derramada. Y Dios nos ayude a nosotros verdaderamente a valorar, a apreciar cada día más esa sangre de Cristo derramada por nosotros. Y yo creo, hermanos, que hay una plaga en nuestra época, que le podemos llamar a eso un ídolo moderno. Y es como que vemos a un cristianismo sin hueso, sin músculo, un cristianismo sin conocimiento o enseñanza al respecto a estas cosas. Cada cristiano debiera poder responder con la palabra de Dios a las preguntas más básicas e importantes de estas doctrinas. Por ejemplo, si alguien le pregunta a usted, dígame algo acerca de la expiación de Jesucristo, no debe haber un cristiano que no sepa responder a eso. Dígame algo acerca de la obra del Espíritu Santo. Dígame algo acerca de la justificación. Dígame algo acerca de cómo hallar la paz con Dios. O sea, hay un cristianismo vago, nublado, y en algunos casos con la única contraseña que parece de ser: lo único que tenemos que ser es fervorosos, ser amorosos, ser liberal, sí, amable, liberal, que no debemos nunca condenar doctrinas diferentes, nunca debemos de considerar que los demás están equivocados, sino que todos están en lo cierto. Y de hecho se nos dice que esta religión de credo no produce tranquilidad al alma, que para tener tranquilidad en el alma no podemos tomar en serio las doctrinas de esa manera. Hermanos, el Señor en un momento le dijo a los oyentes: yo he venido a traer espada. O
O sea, el Señor vino a salvar a los pecadores, pero la verdad siempre separa a los que quieren recibirla y los que no, de los que no. Y, hermanos, ¿cómo le vamos a decir a hombres y mujeres pecadores con esta sangre que llevamos todos, mortales, pecadores, que llevamos en nuestras venas? ¿Cómo les vamos a decir a ellos? Estén satisfechos así como están, porque de lo contrario es un insulto a lo que ustedes piensan, a lo que ustedes creen. Miren, la realidad es que es un insulto a la palabra de Dios, es un insulto a la obra de Cristo en la cruz, es un insulto al sentido común y es un insulto a la tragedia misma del hombre. No decir la verdad y no creer en la verdad. Necesitamos algo mejor. Necesitamos la sangre de Jesucristo. ¿Y qué le dice la Escritura o qué dice la palabra del Señor en cuanto a la sangre de Cristo? Estén listos para que rapidito tomen ahí las citas bíblicas, porque no les va a dar tiempo escribir los pasajes, pero se los voy a dar para que sepan responder y le puedan decir algo a la gente acerca de esa maravillosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Está escrito que la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahí está en 1 de Juan 1:17. Que ha hecho la paz mediante la sangre de su cruz. La paz con Dios a través de esa sangre. Colosenses 1:20. Que nos da libertad para entrar en el lugar santísimo. Podemos llegar al Señor, a la presencia de Dios en oración, y llegaremos allí algún día directamente en persona. Hebreos 10:19. Y dice también la palabra que limpiará vuestras conciencias. Hebreos 9:14. Tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Maravillosa sangre del Señor, dice. Que hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Estando ya justificados en su sangre, que nos ha emblanquecido en la sangre del Cordero. Por decir algunos pasajes, hermanos, entonces es importante la doctrina de la sangre de Cristo, ¿sí o no? Es más, si los sacrificios, piense bien, si los sacrificios que se hicieron en el Antiguo Testamento, o sea, todos los sacrificios de los corderos que se hicieron, no señalaban al sacrificio del Cordero de Dios en la cruz del Calvario, entonces, hermanos, fueron todos inútiles, no tuvieron sentido, y los atrios exteriores del tabernáculo y del templo no fueron más que mataderos de animales. Pero todos fueron hechos para apuntar hacia el Cordero de Cristo, hacia esa sangre preciosa que iba a ser derramada en la cruz del Calvario. Este era el propósito. Y el mensaje al mundo es muy sencillo. Cuídense de contentarse con remedios falsos, superficiales, para la gran enfermedad de la humanidad. Porque solamente la sangre de Cristo es la solución, es la cura para la enfermedad del hombre. Sin la sangre del Cordero de Dios en tu vida, amigo que me escuchas, todas tus obras serán en vano. No importa cuánto conozcas, cuánto hagas de obras, como el Sísifo de la mitología griega, ¿no? Dice en una parte, dice, no importa cuánto te esfuerces, verás que la piedra siempre vuelve rodando. Hágase la idea que usted está empujando una piedra, rodándola hacia arriba, hacia una loma, y le cae encima y lo aplasta. El pecado nos alcanza. El pecado alcanza al hombre, no importa cuánto corra, cuánto huya, cuántas obras, cuánta religión. Toda la educación, toda la abstinencia del alcohol, toda la abstinencia de inmoralidades, todas las lecturas instructivas, religiosas, todo eso está bien, pero solamente toca la superficie de esa enfermedad del hombre, porque no va a la raíz.
Tal vez expulse al diablo por un tiempo, pero no va a llenar ese vacío, ese lugar, ni va a evitar que regrese con más fuerza. O sea que no valdrá para nada la obra de los hombres, sino la obra solamente de la cruz aplicada a nuestra conciencia. Sí, mis queridos hermanos, es la sangre de Cristo. No tan solo el ejemplo de Cristo, no tan solo las enseñanzas de Cristo, sino su sacrificio vicario. Es lo que satisface realmente nuestras almas, es lo que satisface a Dios, la justicia de Dios. Y hermanos, yo no conozco ninguna historia similar. ¿La conoce usted de alguna religión? No existe nada semejante a esto. Por eso no nos sorprende que Pedro le llamó preciosa a esa sangre. Miren conmigo como dice Pedro. Dice, digan conmigo ustedes, vamos a leerlos todos. No con oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Amén. Preciosa ha sido. Ha sido para el idólatra más perdido en el mundo, para el pobre, para el rico. Ha sido preciosa para el que ha estado en el lecho de muerte, como al erudito de teología más grande de todas las épocas. Es preciosa para todo aquel que es lavado por ella. ¿Lo es para ti? ¿Lo es para ti, querido hermano, querido amigo? Que siempre sea preciosa ante nuestros ojos. Solo hay una fuente capaz de limpiar nuestros pecados, y es la sangre del Cordero. Finalmente, hermanos, el deber que tenemos, es decir, el tercer y último punto que surge también de nuestro texto es el deber. Hay entonces un deber moral delante de Dios hacia los demás, y de ahí surge el mandamiento de amar a nuestro prójimo, e incluso amar aún hasta a nuestros enemigos, ¿no? Es decir, no importa la raza, no importa la condición económica, física, espiritual, debemos apartar o poner a un lado nuestra indiferencia, la ira, malicia, peleas, todo lo demás, todo lo que Dios detesta, ¿no? Para amar al prójimo. Y para amar al prójimo debemos de cultivar el amor y debemos cultivar la misericordia. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros como cristianos, como iglesia, en cuanto a demostrar que verdaderamente amamos a esos hombres y mujeres pecadores que tienen esa enfermedad que de ella no se pueden curar ellos mismos? ¿Saben que Caín olvidó esta parte, este deber del que estamos hablando? Abel era de su sangre, era su hermano. Es más, después de asesinarlo, para hacer la historia corta, Dios se le acercó a él, y a Dios sí le interesa, y le preguntó, ¿dónde está tu hermano? ¿Qué ha pasado con él? ¿Y saben cuál fue la respuesta de Caín? ¿Yo soy acaso guarda de mi hermano? Es decir, miren, hermano, es como si hubiera dicho, a mí no me importa el problema. Claro, ya lo había asesinado. Hermanos, de cierta manera a veces nosotros respondemos así también a Dios. Ante las necesidades de otros, ante las maneras, los problemas que otras personas tienen, sobre todo ante la oscuridad espiritual. ¿Somos acaso responsables por esa vida? ¿Qué estamos realmente haciendo nosotros con nuestro prójimo? Saben que Cristo tomó forma humana, caminó entre los hombres pecadores, participó de sus agotamientos, pero los acogió con amor. Lloró ante las tumbas de ellos. Comenzó en un pesebre, humilde pesebre, y terminó su ministerio terrenal sacrificado en una cruz. Hermanos, lo que estoy diciéndoles es que la frialdad de corazón, créanme, no va a atraer a nadie a los caminos del Señor, y en este caso a nuestra iglesia. Dios va a traer gente cuando vean que cada uno de nosotros tenemos un corazón para recibir a los que vienen. De lo contrario, los va a llevar a otro lugar. Es decir, tenemos que tomar todo, tener todo partes en esto. Yo estoy seguro que
Al contrario, cuando expresamos amor, cuando expresamos que nos importa, nos interesamos, eso va a ser atractivo para que las personas se acerquen. Y la pregunta hoy en día es: ¿dónde están los buenos samaritanos? ¿Dónde están las personas dispuestas a dar sin desear, sin el deseo de hacerlo para recibir recompensa? Quiero, antes de terminar, decirles esta parte de las palabras del Señor que siempre me impresionan grandemente. Hermanos, miren, en el gran día, ¿saben cuál es el gran día? Le dicen también el gran y terrible día, ¿no? Ese es el día del juicio final. Cuando el Hijo del Hombre, Jesucristo, se siente en el trono de su gloria. Miren lo que el Señor les va a decir a algunos. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me distes de comer, tuve sed y no me distes de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le respondieron diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces el Señor les dice a ellos, les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Hermanos, yo no conozco otro pasaje, quizás pueda haber alguno, pero no conozco, puedo decir que habrán pocos pasajes en las Escrituras que te sean tan solemnes y que nos sometan a nosotros a un examen de conciencia. Es decir, esto no está dirigido a estos pobres pecadores del mundo que no conocen religión, no está dirigido a asesinos, a adúlteros, a ladrones. Jesús que está dando a personas religiosas de su tiempo, pero que habían descuidado el amor hacia los demás. Se habían quedado indiferentes de forma egoísta. Y quiero concluir en esta mañana, hermanos, con estos tres puntos breves que quiero que ustedes analicen. Primero que nada, y antes que nada, no renuncien jamás a la doctrina de la inspiración plenaria de las Sagradas Escrituras. Esta es palabra de Dios y dice la verdad. No nos engaña. El mundo nos engaña, Satanás nos engaña, el corazón nuestro nos puede engañar, dice la Biblia. Pero la palabra de Dios no nos engaña, aferrémonos a ella. Yo sé que hay dificultades a veces en el camino de la fe, pero créanme, grande será el problema para aquellos incrédulos al final. Y en el siguiente lugar, hermanos, no renuncie jamás a la vieja doctrina de la sangre expiatoria de Cristo. Y es que es imposible la salvación fuera de esa sangre. Y último, y no menos importante, jamás descuides el deber del amor fraternal y la bondad práctica. Porque yo entiendo, hermanos, dice la palabra que por la maldad de los hombres se enfría el amor, ¿sí o no? Porque nos han engañado, nos han dado golpes, nos han dolido, nos han traicionado. Y entonces nos acogemos y después dejamos de dar amor. No dejemos que eso nos pase, porque el Señor va a obrar, el Señor está allí con nosotros obrando cuando abrimos nuestro corazón para amar, para servir a otros, y vamos a ser bendecidos. Hermanos, no dejemos de amar de las obras de caridad, la bondad, la comprensión. Estas son grandes pruebas de que somos verdaderamente hijos de Dios, que pertenecemos
legítimamente al reino de los cielos. Es prueba de que hemos sido sanados, que nuestra sangre ha sido sanada por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, me queda por decirle que el tiempo es breve, y bien breve. Me doy cuenta cada día más cuán breve es el tiempo. Nos estamos yendo, hermanos, y pronto nos habremos ido. Pero claro, nos habremos ido a un mundo glorioso, esplendoroso, donde no habrá llanto, dolor, problemas, no habrá, hermanos, necesidad que remediar. No habrá que hacer obras de misericordia. Pero mientras que estamos aquí, hermanos, aprovechemos el tiempo que el Señor nos da para que obremos y hagamos la obra que el Señor quiere que hagamos. Así que por una misma sangre, el hombre ha caído y tiene la gran necesidad de salvación, pero por la sangre de Cristo, no solamente hemos sido salvados y curados, sino por la sangre de Cristo que podemos obrar también como Cristo obró. Que el Señor les bendiga a todos.